Pausa un momento. Respira. Has cruzado el umbral de Isis Arcanum, Alquimia de Almas, un templo sonoro donde el recuerdo despierta y la herida se vuelve oro. Aquí no vienes a aprender, vienes a recordar. Soy Natalie Uribe y este es un espacio donde sentir no es debilidad y habitar la sombra es un acto de amor. Escucha sin buscar y siente sin huir. El oráculo está despierto y la alquimia comienza ahora. Hay un momento, un instante casi imperceptible en el que el alma deja de preguntar ¿por qué me ocurrió esto? Y comienza por fin a preguntarse ¿qué desean hacer en mí a través de esta historia? Ese instante es el comienzo de toda alquimia. Bienvenido, bienvenida a este templo sonoro. A este espacio no venimos a acumular respuestas, venimos a recordar, porque el conocimiento llena la mente, pero el recuerdo despierta el alma. Respira lentamente, permite que tus hombros desciendan. Siente cómo el aire entra en tu pecho y cómo cada exhalación va despejando el polvo que el tiempo ha dejado sobre tu corazón. No necesitas hacer nada extraordinario. Solo permanecer, porque algunas verdades no se comprenden, se revelan. Durante esta temporada hemos descendido por las galerías más profundas de nuestra historia. Entramos en habitaciones que llevaban muchos años cerradas. Escuchamos el llanto del niño interior. Reconocimos las máscaras que aprendimos a usar para sentirnos amados. Observamos las heridas de abandono, de rechazo, de la injusticia, de la humillación y de la traición. Comprendimos que muchas de las decisiones que hoy tomamos no nacen del presente, nacen de una memoria que todavía sigue pidiendo ser abrazada. Cada episodio ha sido una puerta, cada reflexión un espejo, cada respiración consciente un pequeño acto de regreso hacia nosotros mismos. Pero existe una puerta que muy pocas personas se atreven a cruzar, porque detrás de ella no encontramos respuestas fáciles. Encontramos nuestro origen. Y cuando digo origen, no hablo solamente del día en que naciste. Hablo del lugar donde comenzó la historia que tu cuerpo aprendió a contar. Hoy caminaremos hacia ese lugar, no para cambiar el pasado, pues eso sería imposible. Tampoco para justificar aquello que dolió. El dolor merece ser reconocido, nunca negado. Tampoco venimos a decirte que debes perdonar porque es lo correcto. El alma nunca florece bajo la obligación. El verdadero perdón no puede imponerse, simplemente sucede. Así como sucede el amanecer, como sucede la primavera después del invierno, como sucede una flor cuando encuentra la luz suficiente para abrirse. Hoy no hablaremos del perdón como un deber espiritual. Hablaremos del juicio,
porque el juicio es una de las formas más silenciosas de permanecer atados al pasado. Y muchas veces creemos que el juicio nos protege, pensamos que mientras sigamos señalando aquello que nos hirió, evitaremos volver a sufrir. Y esto sin darnos cuenta de que cada vez que regresamos allí, entregamos nuevamente nuestra energía. Es como intentar caminar hacia el horizonte mientras sostenemos una cuerda amarrada a la casa que ya abandonamos. El cuerpo avanza, pero el alma permanece detenida. Quisiera que hoy olvidaras por un momento todo lo que crees saber acerca de tus padres. Olvida sus aciertos, olvida sus errores, olvida las historias que has repetido una y otra vez. Olvida incluso las versiones que otros te contaron, porque ninguna de ellas alcanza a contener la totalidad de un ser humano. Hoy no vamos a mirar a un padre ni a una madre. Vamos a mirar a dos seres humanos, dos almas que también fueron niños, que también heredaron silencios, que también aprendieron a amar con las herramientas que recibieron y quizás, solo quizás, descubriremos que detrás de muchas heridas no había maldad, había inconsciencia. Había miedo, había una profunda incapacidad para ofrecer aquello que jamás recibieron. Y comprender esto no cambia el pasado, pero transforma completamente la forma en que el pasado vive dentro de nosotros. Porque existe una diferencia inmensa entre recordar una herida y seguir habitándola. Hoy vamos a elegir algo distinto, no para liberar a quienes estuvieron antes. Ellos recorrerán su propio camino. Hoy haremos este viaje para liberar la energía que todavía permanece cautiva dentro de nosotros, porque cada juicio sostenido durante años ocupa un espacio sagrado en el corazón, un espacio que podría estar habitado por la creatividad, por la paz, por el amor, por la presencia, por la vida. La alquimia comienza cuando decidimos recuperar ese territorio, cuando dejamos de construir nuestra identidad alrededor de aquello que nos faltó y comenzamos a descubrir todo aquello que aún puede florecer. Así que te invito a caminar despacio. No necesitas creer cada palabra que escucharás. Solo permite que resuene aquello que tu alma reconozca como verdadero. Porque Isis jamás obligó a nadie a despertar. Solo sostuvo la lámpara para que cada viajero pudiera encontrar su propio camino. Respira una vez más. Siente el peso de tu cuerpo sobre la tierra. Imagina que bajo tus pies existe un inmenso templo de piedra blanca. Cada paso que das resuena en sus columnas y ese templo no está fuera de ti. Siempre ha estado en tu interior y hoy vamos a descender juntos. Porque hay una puerta esperando abrirse y detrás de ella no encontrarás el pasado, encontrarás algo mucho más valioso, te encontrarás a ti. Existe una imagen que me ha acompañado durante muchos años
Cada vez que la contemplo, algo dentro de mí recuerda una verdad que la mente suele olvidar. Imagina un árbol inmenso, tan antiguo que nadie podría decir cuándo fue sembrado. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra. Su tronco ha soportado tormentas, ha conocido inviernos largos, ha perdido ramas, ha visto caer hojas una y otra vez. Y aún así, cada primavera vuelve a florecer. Ahora observa ese árbol con atención. ¿Has visto alguna vez una rama discutir con las raíces? ¿Has visto una hoja reprocharle al tronco las cicatrices que lleva sobre su corteza? No, porque la naturaleza no vive desde el juicio, vive desde la continuidad. Solo los seres humanos hemos aprendido a separarnos de aquello que nos dio origen. Y esa separación es una de las formas más profundas del sufrimiento. Quizá durante muchos años miraste tu historia pensando que había algo equivocado en ella. Tal vez te preguntaste por qué naciste en esa familia, por qué tu infancia fue como fue. Porque hubo silencios donde necesitabas palabras, ausencias donde necesitabas abrazos, exigencias donde necesitabas ternura. Y es una pregunta profundamente humana, la cual merece ser honrada, porque antes de cualquier transformación es necesario reconocer el dolor. En Isis Arcanum jamás utilizaremos la espiritualidad para negar una herida. La luz verdadera nunca exige ignorar la oscuridad. Al contrario, la ilumina, la abraza, la comprende y solo entonces la transforma. Por eso, si mientras escuchas este episodio aparecen lágrimas, permíteles existir. Si aparece rabia, obsérvala con amor. Si aparece tristeza, hazle espacio. Nada de lo que sientes está equivocado. Todo aquello que emerge está buscando regresar a la luz. Sin embargo, hay una pregunta aún más importante. ¿Quién eres cuando el dolor deja de definirte? Porque llega un momento en el camino de la conciencia en el que la herida deja de ser una identidad y se convierte únicamente en una maestra. No es lo mismo decir soy una persona rechazada que decir viví experiencias de rechazo. No es lo mismo decir soy un hombre abandonado que decir conocí el abandono. La primera frase encierra tu alma, la segunda le devuelve el horizonte. Las experiencias forman parte de nuestra historia, pero jamás deberían convertirse en nuestra identidad. Y quizá esta sea una de las alquimias más importantes de toda esta temporada. Comprender que no eres la herida, eres la conciencia que hoy puede abrazarla. Observa ahora tu árbol familiar, no desde los nombres, no desde las fotografías, no desde las historias. Obsérvalo como un río inmenso que comenzó mucho antes de tu nacimiento. Tus bisabuelos entregaron la vida a tus abuelos la entregaron a tus padres te la entregaron a ti y ahora esa misma corriente atraviesa tu corazón. Piensa por un instante en todo lo que tuvo que suceder para que hoy estuvieras respirando. Millones de decisiones, miles de encuentros, guerras, migraciones,
pérdidas, amores, esperanzas, personas que jamás conocerás. Todas ellas hicieron posible este instante. Quizá nunca pensaste en ello, pero eres el sueño cumplido de innumerables generaciones que simplemente intentaron sobrevivir. Ellos no siempre supieron amar, pero siguieron viviendo. No siempre encontraron paz, pero continuaron caminando. No siempre fueron conscientes, pero sostuvieron la antorcha de la vida hasta que llegó a tus manos. Y ahora esa antorcha te pertenece. ¿Qué harás con ella? Tal vez esperabas recibir un fuego perfecto, pero la vida nunca promete perfección, promete posibilidad. Cada generación recibe una llama. Algunas apenas logran mantenerla encendida, otras la fortalecen y de vez en cuando nace un alma que decide convertir esa pequeña llama en un faro. Quizá esa alma seas tú, no porque seas mejor que quienes vinieron antes, sino porque cada generación despierta desde un lugar diferente. Ellos hicieron lo que pudieron con la conciencia que tenían y tú puedes hacer algo distinto con la conciencia que hoy has conquistado. Existe una antigua enseñanza que dice que la conciencia nunca rompe la cadena, la transforma, porque aquello que intentamos destruir permanece vivo dentro de nosotros, mientras que aquello que comprendemos encuentra descanso. Por eso este episodio no trata de romper con tu familia, ni de cortar simbólicamente tus raíces. Un árbol sin raíces no es libre, está muriendo. La verdadera libertad no consiste en arrancarse el origen, consiste en dejar de pelear con él, porque solo aquello que aceptamos puede ocupar finalmente su lugar, y cuando todo ocupa su lugar, la energía vuelve a fluir. Hay personas que pasan décadas intentando sanar a sus padres, esperando que un día comprendan el daño que causaron, esperando una disculpa, un abrazo, una conversación que nunca llega. Y mientras esperan, la vida pasa, el tiempo sigue caminando, las estaciones cambian, los hijos crecen, los sueños envejecen, hasta que un día descubren que entregaron demasiados años esperando una reparación que quizá jamás ocurriría. Y entonces comprenden algo profundamente liberador. No necesito que mi historia cambie para comenzar a vivir de otra manera. Escucha nuevamente estas palabras. No necesito que mi historia cambie para comenzar a vivir de otra manera. Ahí comienza la soberanía espiritual. No cuando el mundo finalmente hace justicia, sino cuando recuperas el poder de decidir quién quieres ser independientemente de lo que ocurrió. Porque sanar no consiste en reescribir el pasado. Sanar consiste en dejar de entregarle el timón de tu presente. Quizá tus padres nunca aprendieron a expresar amor. Quizá confundieron autoridad con dureza. Quizá callaron cuando más necesitaba ser escuchado. Quizá estaban tan ocupados sobreviviendo que nunca descubrieron cómo mirar verdaderamente a sus hijos. Eso duele y reconocerlo no te hace menos espiritual, te hace profundamente humano. Pero también existe otra posibilidad, que ese mismo dolor haya despertado en ti una sensibilidad distinta,
que precisamente porque conociste la ausencia, hoy valoras la presencia, que precisamente porque experimentaste el silencio, hoy hayas aprendido el valor de una palabra amorosa, que precisamente porque conociste el miedo, hoy anheles construir paz. Entonces, ¿ves la alquimia? Aquello que un día pareció una condena puede convertirse en el origen de tu medicina, no porque el sufrimiento sea necesario, sino porque la conciencia tiene el poder de transformar aquello que toca. Y ese ha sido siempre el verdadero misterio de la alquimia. No convertir el plomo en oro, sino descubrir que incluso el plomo escondía la posibilidad del oro desde el principio. Respira profundamente, siente el aire entrando en tu pecho y mientras exhalas, pregúntate con absoluta honestidad: ¿qué parte de mi energía continúa viviendo en una historia que ya terminó? No respondas todavía. Solo deja que la pregunta permanezca, porque algunas preguntas no buscan respuestas inmediatas. Buscan abrir una puerta, y cuando esa puerta se abre, el alma comienza a recordar el camino de regreso a casa. En el próximo instante de este viaje entraremos en uno de los espacios más delicados de toda esta temporada, porque hablaremos del juicio no como una emoción, sino como un vínculo invisible que continúa alimentando aquello mismo que deseamos dejar atrás. Y descubriremos que muchas veces el juicio no es la prueba de nuestra libertad, sino la última cadena que aún no hemos visto. Existe una prisión de la que casi nadie habla. No tiene barrotes, no tiene muros, no tiene cerraduras y sin embargo ha mantenido cautivas a generaciones enteras. Esa prisión es el juicio. No el juicio que emite un juez, ni el que aparece en una discusión cotidiana. Hablo del juicio silencioso, ese que repetimos una y otra vez dentro de nosotros, ese que construye frases como: mi madre debió haberme amado de otra manera, mi padre nunca estuvo cuando lo necesité, si ellos hubieran sido diferentes, yo también lo sería. Quizá esas frases contienen una parte de verdad. Quizá describen hechos que realmente ocurrieron, pero existe una diferencia inmensa entre reconocer una herida y construir una identidad alrededor de ella. Porque el juicio tiene una característica muy particular. Nos hace creer que seguimos avanzando cuando en realidad seguimos caminando en círculos alrededor del mismo dolor. Imagina por un momento que sostienes una piedra entre tus manos, no una piedra cualquiera, la piedra de todos los debería. Deberían haberme visto, deberían haberme protegido, deberían haberme comprendido, deberían haber sabido amar mejor. Ahora imagina que cargas esa piedra durante un día. Podrás hacerlo durante una semana, también durante algunos años, quizá. Pero, ¿qué ocurre cuando la sostienes durante 20 años, 30, 50? La piedra ya no pesa solamente por su tamaño. Pesa porque nunca aprendiste a soltarla y con el tiempo olvidas que la llevas. Empiezas a creer que ese peso eres tú. Muchas personas llegan a la vida adulta creyendo que aún están reaccionando a sus padres.
pero en realidad hace mucho tiempo dejaron de reaccionar a ellos. Ahora reaccionan a la historia que construyeron sobre ellos, y esa diferencia cambia absolutamente todo porque los hechos pertenecen al pasado. Las historias siguen escribiéndose cada día. Cada vez que recuerdas un episodio de tu infancia, no solo recuperas un recuerdo, también decides, aunque sea de forma inconsciente, qué significado tendrá ese recuerdo en tu presente. Y el significado es el verdadero alquimista de la experiencia. Dos personas pueden haber vivido una ausencia similar. Una convierte esa ausencia en una condena. La otra la convierte en una brújula. No porque una haya sufrido menos, sino porque en algún momento decidió dejar de entregar su poder a lo que ya no podía cambiar. Quisiera proponerte una imagen. Imagina un templo antiguo. En el centro del templo hay un altar. Sobre ese altar descansa una vasija de oro, pero está completamente llena, no de agua, no de luz, está llena de viejos reclamos, cada resentimiento, cada expectativa incumplida, cada conversación que nunca ocurrió, cada abrazo que esperaste, cada palabra que jamás escuchaste, todo está allí. Y entonces comprendes algo profundamente revelador. No hay espacio para recibir nada nuevo. ¿Cómo podría entrar la paz si el recipiente continúa lleno de aquello que decidiste conservar? La alquimia no consiste únicamente en llenar el cáliz, también consiste en vaciarlo. Porque un corazón lleno de resentimiento no tiene espacio para la serenidad, y un corazón lleno de juicio difícilmente puede escuchar el lenguaje del alma. Entonces, ¿debo fingir que nada ocurrió? No, eso no sería conciencia, sería negación. Y la negación siempre termina regresando con otro nombre. Lo que te propongo es algo infinitamente más valiente. Mirar la herida sin convertirla en un hogar. Reconocer el dolor sin levantar un altar alrededor de él. Honrar lo vivido sin permitir que siga escribiendo el resto de tu historia. Porque el alma no vino únicamente a recordar lo que faltó. También vino a descubrir todo aquello que aún puede crear. Existe una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde hace siglos. ¿Por qué algunas personas repiten exactamente aquello que más criticaron? ¿Por qué quien sufrió abandono termina abandonando? Porque quien juró jamás parecerse a su madre o a su padre descubre un día que sus gestos comienzan a reflejarlos. Quizá no sea un castigo, quizá tampoco sea un destino inevitable. Tal vez sea una invitación, porque aquello que permanece inconsciente busca una y otra vez la oportunidad de ser visto. No para castigarte, sino para ser transformado. La vida no repite las lecciones por crueldad, las repite por amor hasta que la conciencia las abraza. Bien decía Carl Gustav Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y aquí aparece uno de los mayores misterios de toda transformación. No sanamos cuando dejamos de parecernos a nuestros padres. Sanamos cuando dejamos de reaccionar automáticamente a la historia que vivimos con ellos.
porque desde ese instante ya no actuamos desde la herida, actuamos desde la presencia. Y la presencia siempre abre posibilidades que el dolor jamás pudo imaginar. Respira muy despacio. Permite que estas palabras desciendan hacia el lugar donde las explicaciones ya no alcanzan. Y pregúntate, ¿qué parte de mí continúa esperando que el pasado cambie para poder vivir plenamente? No respondas, solo escucha el silencio que nace después de esa pregunta, porque a veces el silencio responde con más verdad que cualquier pensamiento. Hoy no te estoy invitando a absolver a nadie, te estoy invitando a recuperar tu energía, porque cada vez que dejas de alimentar un juicio, esa energía regresa a ti y cuando regresa, vuelve convertida en presencia, en creatividad, en amor, en libertad, en vida, y quizá esa sea la forma más profunda de perdonar. No olvidar, no justificar, no minimizar, sino dejar de entregar tu fuerza a aquello que ya no puede cambiar. En el siguiente tramo de nuestro viaje entraremos en el espacio más sagrado de todo este episodio. No será una meditación, no será una visualización, será una ceremonia interior, un acto de devolución, un acto de honra, un acto de liberación. Porque existen cargas que nunca desaparecen luchando contra ellas. Solo desaparecen cuando las colocamos con amor y conciencia en el lugar al que realmente pertenecen. Y ese será el umbral que cruzaremos juntos. Perdonar no es reconciliarte con el pasado, es reconciliarte con la energía que el pasado dejó viviendo dentro de ti. Si puedes hacerlo, cierra lentamente tus ojos, no para dejar de mirar, sino para comenzar a ver desde otro lugar. Respira, inhala profundamente, como si el aire pudiera llegar hasta el lugar más antiguo de tu historia. Y exhala dejando que el cuerpo recuerde algo que nunca olvidó del todo, que sabe relajarse, que sabe confiar, que sabe regresar a casa. Siente el peso de tu cuerpo sostenido por la tierra. No necesitas sostenerte tú. La tierra lo ha hecho desde el primer día. Permite que tus hombros desciendan, suaviza tu pecho y siente cómo cada respiración crea un poco más de espacio dentro de ti, porque solo aquello que tiene espacio puede transformarse. Ahora imagina que caminas por un sendero antiguo. No sabes exactamente hacia dónde conduce y no hace falta que lo sepas. Hay caminos que únicamente aparecen cuando dejamos de intentar controlarlos. El suelo bajo tus pies es firme. El aire tiene el aroma de la lluvia reciente. Escuchas pájaros a la distancia, el murmullo del agua y el sonido de tus propios pasos. Con cada paso sientes que algo pesado comienza a quedarse atrás. No sabes qué es, solo sabes que ya no necesitas cargarlo. Al final del sendero aparece un templo. No pertenece a ninguna religión. No tiene nombre, no tiene dueño. Es el templo de tu propia conciencia. Las puertas permanecen abiertas como siempre lo han estado. Cruzas lentamente el umbral y al entrar todo queda en silencio. Un silencio vivo, un silencio que no incomoda, un silencio que abraza
y en el centro del templo hay una gran llama dorada. No consume, no destruye, solo ilumina. Y comprendes que esa llama siempre ha vivido dentro de ti. Nunca se apagó, solo quedó cubierta por el polvo de los años. Acércate lentamente, observa la luz, permite que esa luz ilumine cada rincón de tu corazón, sin prisa, sin resistencia, sin juicio. Y cuando sientas que es el momento, gira lentamente porque detrás de ti comienzan a aparecer presencias. Primero una, luego otra, después muchas más. No necesitas distinguir sus rostros, solo percibes su presencia. Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y detrás de ellos muchísimas personas cuyos nombres jamás conocerás. Generaciones enteras, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos unidos por un mismo hilo invisible, la vida. Observa, nadie dice una palabra, pues no hace falta, porque el amor profundo rara vez necesita explicarse. Tal vez algunos de ellos vivieron con miedo, otros conocieron la guerra, otros atravesaron pérdidas imposibles de nombrar. Muchos aprendieron a sobrevivir cuando nadie les enseñó a vivir. Y aún así, cada uno sostuvo la llama el tiempo suficiente para entregársela al siguiente hasta llegar a ti. Tú eres la continuación de esa llama, no de sus heridas, no de sus errores, de la vida que siguió encontrando un camino. Permite que esta verdad descienda lentamente hasta tu pecho. Respira. Ahora observa tus manos. Imagina que sostienes una mochila muy antigua. Es pesada, mucho más pesada de lo que recordabas. Dentro de ella están todos los reclamos, todas las preguntas que nunca encontraron respuesta, todas las conversaciones imaginadas, todos los por qué, todos los debiste, todos los si hubiera. Has caminado durante años con ese peso y quizá llegó el momento de preguntarte si todavía deseas seguir llevándolo. No tienes que responder ahora. Solo escucha tu corazón porque el corazón reconoce el instante exacto en que estás preparado para soltar. Y si ese instante ha llegado, acércate lentamente a la gran llama, no para arrojar el pasado. El pasado merece respeto. Acércate para entregar el peso. Hay una diferencia inmensa en esto. No estamos rechazando nuestra historia. Estamos dejando de cargar aquello que nunca nos correspondió sostener. Con un movimiento sereno, deja la mochila frente a la llama, no dentro, frente a ella. La luz comienza a envolverla, no la destruye, la transforma, porque eso es lo que hace la conciencia. No niega, no castiga, transmuta. Respira profundamente y mientras observas cómo ese peso se convierte lentamente en luz, permite que estas palabras nazcan desde el lugar más verdadero de tu alma. No necesitas repetirlas exactamente, solo deja que resuenen dentro de ti. Mamá, hoy dejo de pedirte aquello que quizá nunca pudiste entregar, no porque no lo necesitara, sino porque comprendo que nadie puede ofrecer aquello que jamás conoció. Hoy honro la vida que llegó a mí a través de ti
y permito que tu historia permanezca contigo, con amor. Papá, hoy dejo de esperar que el pasado sea diferente, no para olvidar, sino para dejar de vivir mirando hacia atrás. Honro la vida que llegó a mí a través de ti y elijo caminar con mis propios pasos. A todos los que estuvieron antes de mí, los veo, honro sus caminos, honro sus luchas, honro todo aquello que hicieron posible para que hoy pudiera respirar y al mismo tiempo les devuelvo con profundo respeto aquello que nunca me perteneció cargar. No cargaré culpas que no son mías, no cargaré silencios que no nacieron en mí. No cargaré destinos que no me corresponden. Hoy tomo únicamente un regalo, la vida, y la recibo completa, sin condiciones, sin reservas, con gratitud. Observa ahora la gran llama, comienza a expandirse. Su luz toca primero a tus padres, después a tus abuelos y luego a todos los que están detrás. Esto no cambia su historia, pero la envuelve con una comprensión nueva y entonces ocurre algo extraordinario. Toda esa luz comienza a regresar a ti, no como una carga, sino como una bendición. Entra por tu espalda, recorre lentamente tu columna. Asciende hasta tu corazón y por primera vez en mucho tiempo sientes que detrás de ti ya no hay un peso, hay un respaldo. Ya no sientes que tu linaje te empuja hacia el pasado, sientes que sostienes tu caminar hacia el futuro. Permanece unos instantes respirando esa sensación. Sin hacer nada, solo recibiendo, porque también hay que aprender a recibir. Ahora comprende esto. Quizá el verdadero perdón nunca consistió en cambiar la memoria. Quizá siempre consistió en liberar el amor que permanecía atrapado debajo del dolor. Y cuando el amor vuelve a circular, el alma recuerda quién es. Lleva una mano a tu corazón y cuando estés listo o lista, susurra o simplemente piensa: hoy regreso a mí. Respira una vez más y otra vez, porque quien sale de este templo ya no es exactamente la misma persona que entró. Tu valentía para sanar es el regalo más grande que le dejas al mundo. Si este portal ha movido los cimientos de tu ser, compártelo con todas las almas que estén listas para liberar a sus ancestros y reclamar su libertad. No olvides mantenerte en conexión a través de Spotify, YouTube, Apple Podcasts o tu plataforma favorita, porque la alquimia nunca se detiene y los misterios de Isis Arcanum están prontos a abrirse a un nuevo ciclo de transformación. Soy Natalie Uribe y esto fue Isis Arcanum, Alquimia de Almas. Recuerda que las heridas de la infancia fueron el lugar donde comenzó tu historia. Nunca fueron el lugar donde debía terminar. Gracias por tu apertura en este episodio de Isis Arcanum, Alquimia de Almas. Permite que lo escuchado se asiente, no todo necesita ser entendido ahora. Y si sientes el llamado a profundizar tu proceso de sanación, te invito a visitar mi página web www.isisarcanum.com y mis redes sociales @isisarcanum, donde encontrarás acompañamientos creados desde la escucha, la presencia y el respeto. Recuerda que la sanación no es llegar a un lugar distinto,
es habitarte con conciencia. Nos reencontramos el próximo jueves. Hasta entonces, abraza el hoy.